Todos conocemos los cuentos de los hermanos Grimm, historias que han sido adaptadas en dulces relatos para niños, llenas de magia, castillos encantados y finales felices. Pero, ¿y si te dijera que detrás de esas historias se ocultan versiones mucho más oscuras, macabras y aterradoras? Érase una vez, una historia que no te contaron. Desde niños desmembrados hasta castigos crueles, los cuentos originales de los hermanos Grimm están muy lejos de las versiones edulcoradas de Disney. Parte 1. Comencemos con Cenicienta. En la versión original, la joven no tenía una hada madrina que la ayudara, sino palomas vengativas que arrancaban los ojos de sus crueles hermanastras. Pero antes de eso, sus hermanastras hicieron todo lo posible para engañar al príncipe. La primera se cortó los dedos de los pies para hacer que el zapato encajara, pero la sangre traicionó su engaño. La segunda se amputó parte del talón con el mismo objetivo, pero nuevamente las palomas descubrieron la trampa. Como castigo final, las aves arrancaron los ojos de ambas, dejándolas ciegas y condenadas a una vida de sufrimiento. Ahora hablemos de Blancanieves. No despertó con un beso de amor verdadero, sino porque su cuerpo inerte fue sacudido con tanta fuerza que el trozo de manzana envenenada salió disparado de su garganta. Pero la historia no acaba ahí. En la versión de los Grimm, la madrastra, envidiosa de la belleza de Blancanieves, intenta matarla en varias ocasiones antes de la famosa manzana envenenada. Cuando la joven finalmente es rescatada, la madrastra recibe un castigo espantoso, es obligada a ponerse zapatos de hierro al rojo vivo y a bailar sin descanso hasta caer muerta, mientras la corte observa su terrible destino. Parte 2. Hansel y Gretel, es otro cuento con un trasfondo perturbador. En una época en la que la hambruna azotaba a las familias, los niños no solo eran abandonados en el bosque, sino que en algunas versiones antiguas, la madrastra planeaba devorarlos ella misma. Cuando los niños encuentran la casa de la bruja, descubren que ella no es solo una anciana con intenciones malvadas, sino una criatura que se alimenta de carne humana. Gretel, al final, empuja a la bruja al horno, donde muere quemada viva, mientras el olor de su carne carbonizada impregna la casa. Rapunzel esconde una historia de abuso y castigo. En el relato original, la joven queda embarazada del príncipe antes de escapar de la torre. Cuando la bruja descubre el romance, la castiga cruelmente cortándole el cabello y desterrándola al desierto. Allí, en absoluta soledad y miseria, da a luz a gemelos. Mientras tanto, el príncipe cae en una trampa puesta por la bruja y termina ciego tras ser empujado desde la torre hacia un espinoso suelo. Durante años, Rapunzel y el príncipe vagan sin rumbo hasta que finalmente se reencuentran, y sus lágrimas logran devolverle la vista a su amado. Incluso, Caperucita Roja, tiene un trasfondo más siniestro. En la versión original, el lobo engaña a Caperucita para que coma la carne de su propia abuela antes de devorarla también. En algunos relatos antiguos, el lobo representa una figura masculina peligrosa, una advertencia para que las jóvenes no confíen en desconocidos. No existe ningún cazador que la rescate en estas versiones. La niña simplemente muere o, en algunos casos, escapa usando su astucia para engañar al lobo y huir. Otro cuento escalofriante es El junco sanguinolento, en el que una joven es asesinada por su madrastra, quien la descuartiza y esconde sus restos en un árbol. Sin embargo, el espíritu de la niña se manifiesta en un junco y termina vengándose de su asesina, revelando su crimen de manera sobrenatural. La novia del bandolero es una historia de terror disfrazada de cuento de hadas. En esta macabra narración, una joven es prometida contra su voluntad a un hombre al que no conoce. Cuando decide visitarlo en su casa en el bosque, descubre con horror que su prometido es en realidad un asesino en serie que secuestra y desmiembra a jóvenes mujeres. Con la ayuda de una anciana esclava, logra escapar y delatarlo en su boda, donde el hombre es ejecutado por sus crímenes. Otro cuento inquietante es El flautista de Hamelin. Aunque en la versión más conocida el flautista simplemente se lleva a los niños como castigo por la avaricia de los adultos.
En algunas versiones antiguas los niños desaparecen para siempre o terminan ahogados en un río, como víctimas de un engaño sobrenatural. Los cuentos de hadas que conocemos hoy han sido suavizados para el público moderno. Pero en su origen, estas historias no eran relatos infantiles. Eran advertencias, lecciones brutales envueltas en sangre y muerte. ¿Por qué los Grimm recopilaron estos relatos? ¿Qué mensaje ocultaban en sus páginas manchadas de horror? Acompáñame en este viaje a las sombras del pasado y descubre los oscuros secretos de los cuentos de los hermanos Grimm. Y así, los cuentos de hadas que marcaron nuestra infancia revelan su verdadero rostro, uno lleno de terror, sangre y advertencias sombrías. ¿Cuántas de estas historias conocías en su versión original? Déjame tu opinión en los comentarios y dime qué otro cuento oscuro te gustaría que analizáramos en el canal. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros misterios. Nos vemos en el próximo caso aquí, en Coticazadores de Misterios. Hasta la próxima, si te atreves.